Saludos nuevamente a su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Caire y hoy tendremos un importantísimo invitado, un amigo, un colega. Pero antes de decirle quién es y su perfil, me gustaría invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Están las más tradicionales que son como nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de Twitter. Pero para mí la más importante sin duda alguna es la de YouTube. Nuestro canal de YouTube es importantísimo porque alentamos al debate desde Sala Situacional TV y desde esa cajita de comentarios ustedes pueden exponer su parecer, observaciones o comentarios o cualquier tipo de pregunta hacia nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la UCB, colega mío, muy amigo mío, fue bombero universitario de la misma universidad, ha tenido altos estudios en Chile, sobre todo del tema de la gobernabilidad, el tema importantísimo de los riesgos y seguros, y a pesar que se ha profundizado en el tema empresarial sobre el mundo de los seguros regional, es sin duda alguna un importantísimo especialista sobre la situación política de Chile. Licenciado Carlos Chaparro, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola Jorge, un placer saludarle a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti aquí por estar con nosotros finalmente después de tantas invitaciones, pero creo que la situación política de Chile necesita de tu análisis porque estás en el terreno. Sin duda alguna, eres un científico social que le ha hecho seguimiento a todos estos años, estos cambios que ha vivido ese país. Ganó finalmente José Antonio Kast en Chile. ¿Por qué digo que finalmente ganó? Porque él resultó perdedor anteriormente contra Boric. Primera pregunta, Carlos, ¿por qué gana hoy en día y por qué no ganó anteriormente? Muchas gracias Jorge. Bueno, como el mismo José Antonio lo mencionaba anteriormente, algunos meses, a la tercera es la vencida. Eh, este en efecto fue su tercera y última lanzada hacia las elecciones presidenciales en Chile. Mira, ¿por qué él vuelve nuevamente, primero, a lanzar su tercera candidatura y en esta oportunidad vencerla? Hay un contexto bien importante que tenemos que revisar, no nos iremos quizás a los anales de la historia democrática de Chile, pero si tomamos como punto de partida el llamado estallido social en el año 2019, podemos ver algunas cosas interesantes y el desarrollo después en ese momento estaba el presidente Piñera y posteriormente los 4 años que duró Boric. Si tomamos en cuenta los antecedentes de cómo se generó el estallido social en octubre del 19, podemos ver algunos elementos muy importantes. Nosotros como venezolanos podemos detectar algunas similitudes con el llamado Caracazo, en su momento en Venezuela en el 89, donde había una gran malestar social sobre cómo se estaban llevando las cosas posterior a lo que fue la reconquista de la democracia en Chile en los años 90. Eh, Había un clima digamos, a pesar de que la economía chilena ha sido una de las mejores, una de las que ha tenido mayor desempeño en la región en los últimos 30 años, eh, había una especie de relato, sobre todo llevado por las fuerzas de Partido Socialista, todo lo que es la corriente socialista en este país, y que también gobernaron desde la entrada de la democracia en los 90, donde el país avanzaba, crecía económicamente, pero las brechas de desigualdad cada vez se incrementaban más. Casualmente gana las elecciones en el año 2017 Piñera, y posterior, ya cuando se instaura en el año 18, empiezan las políticas, digamos, de derecha, pues ya su segundo gobierno, y más que de derecha, pudiera decir como una especie de centro derecha, muy enfocada a lo que fue el ámbito social en este momento, pero que en el mes de octubre tuvo un cisma producto del alza de los precios del pasaje en el metro de Santiago.
subió unos 30 pesos. Wow, a dólares estadounidenses te estoy diciendo, puede ser unos 3 centavos de dólar lo que incrementó. Y esto generó una molestia bastante significativa en lo que fueron la población de los estudiantes. Empezaron a evadir las estaciones de metro, etcétera, etcétera. Y eso se regó, se masificó. Y llegó un momento que hubo, bueno, como todos podremos haber sabido, quema de estaciones de metro, infraestructura pública, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un momento donde hubo una alza, digamos, de la sociedad en contra del status quo que imperaba en este momento y que magistralmente políticos de izquierda pudieron manejar y redirigirlas a lo que llamaron la primera convención constitucional. Agrandaron, tomaron todas estas demandas sociales y la canalizaron hacia una vía institucional donde, paradójicamente hablando, ni el Partido Comunista ni el partido que representa a José Antonio Kast firmaron ese acuerdo nacional para llamar a una constituyente. Hicieron las reformas constitucionales necesarias para llamar a esta comitiva constitucional y se desarrolló prácticamente el día siguiente, incluso durante el tema del COVID-19. La verdad es que cómo llegamos a una situación, llamándolo en términos históricos, una situación de revolución a la consagración de la presidencia de José Antonio Kast, en tan poquito tiempo, te estoy diciendo, esto es menos de 8 años, hay que, vamos a llamarlo así, como hacer mucho zoom a este momento porque ocurrieron muchas cosas en pequeños periodos de tiempo y cosas muy significativas. Y uno de los grandes problemas posterior a la concreción de lo que fue la Convención Constitucional, empezaron a salir ideas sumamente, wow, no quiero pecar de amarillismo o algo así, pero voy a utilizar un término que me encantaría ver si tú lo avalas o no, pero extremista puede ser. Estamos hablando de instaurar en un orden constitucional 2 tipos de sistemas de justicia, donde está la justicia para las personas, los chilenos normales, las personas comunes, y una justicia paralela de acuerdo a los principios y preceptos indígenas. Estamos hablando de 2 sistemas de justicia, 2 sistemas en un mismo estado donde se reconocía al Estado chileno como una nación plurinacional. En Chile tenemos alrededor de 11, 12, si mal no recuerdo, aborígenes indígenas que se autorreconocen como naciones y que el Estado, desde incluso antes de la dictadura, ha ido reconociendo progresivamente y que posterior, en tiempos de democracia, le ha dado un valor esencial dentro de la estructura del Estado. Por ejemplo, muchos de los hijos de mapuches, aymara, etcétera, pueden estudiar de manera gratuita en las universidades, tienen algunos tipos de ventajas laborales y un montón de beneficios que actualmente la Constitución y las instituciones chilenas le ofrecen, pero que en esa construcción de lo que es la Convención Constitucional y esta nueva propuesta de Carta Magna, prácticamente reconocía autonomías en territorios, en jurisdicciones, donde solo podía darse las leyes de estas naciones indígenas que existen en este país. Entonces, esto es como uno de los puntos más fundamentales de lo que ocurrió en esta propuesta constitucional y que evidentemente, por lo menos al 68% de la población que fue a votar de manera libre, práctica y de manera universal, rechazaron con bastante categoría, ¿no? Una de las cosas que quizás reitero por el tema de ser venezolano, pero muy bonito cuando un pueblo organizado
concurre a las instituciones democráticas que favorecen y que facilitan elecciones transparentes, libres, independientes. Con voto manual y en menos de 2 horas ya teníamos resultados irreversibles eh, y ampliamente respetados por todos los sectores políticos del país. Es un reconocimiento brutal. Ya posterior a este periodo post primera convención se realiza una segunda convención. eh, los mismos políticos lograron un acuerdo para que se hiciera nuevamente esto, pero en esta oportunidad ganan con una grandísima mayoría. No recuerdo bien la figura, pero vamos a ponerle como los diputados de esa convención, de esa segunda convención, la mayoría fueron de derecha, donde dentro de esa derecha los más votados fueron del propio partido del presidente electo José Antonio Cast. En esta oportunidad, el perfil de esta constitución fue más de centro, pero que sin embargo estuvo tomada por un montón de situaciones históricas. Convengamos que José Antonio, eh, cuando el plebiscito del año 89, él era uno de los que apoyaba el sí, que se mantuviera el, el, la presidencia del dictador Augusto Pinochet, y siempre fueron remisentes a ese recuerdo histórico que todavía existe. Y el tema con la dictadura militar en Chile es un tema sumamente importante. Quizás sin distraernos un poco del tema central, ¿recuerdas cuando George Harris vino para Viña, creo que fue en el año 2024 o 2025? Fue hace muy poco, fue recientemente. Fue ampliamente denostado, bulleado, porque, claro, evidentemente él tiene una postura política y una directriz política, y él hace muchas críticas al gobierno de Allende y a toda la izquierda en general, sobre todo la chilena. Y ya a partir de ese momento, cuando le hicieron como esta revisión de los tweets, eh, se generó un prejuicio muy fuerte aquí en Chile. Y claro, podemos decir que George Harry tampoco fue tan prolijo en su desempeño, pero también jugó en contra de eso y obviamente las personas que fueron a ver su puesta en escena fue muy lamentable, ¿no? Entonces el tema de la dictadura es un tema sumamente importante para este país, sumamente un aspecto muy doloroso y que por cuestiones del azar politiquero es a veces tomado, manipulado tanto para un lado como para el otro, dependiendo de la vereda en la que estés. ¿Cómo llega José Antonio? Wow, si nosotros nos podemos observar la pre-campaña y la campaña presidencial para la presidencia del año 2022, vemos que hace una serie de alertas, inclusive en la primera, cuando disputó la presidencia con Piñera, en las primarias con Piñera, él advirtió un montón de cosas que lamentablemente en este gobierno se cumplieron, que era el tema de los pasos no habilitados y la migración excesiva que estaba ocurriendo en el país, el tema de la inseguridad. Convengamos que estadísticamente hablando, en comparación con los países de Sudamérica, Chile sigue teniendo una tasa la más baja de la región, pero que para el inconsciente colectivo chileno, que se hablara de un asesinato por una vez cada mes y de repente que se vuelva una noticia semanal y posteriormente se hizo una noticia prácticamente diaria, evidentemente generó muchas alarmas. Y el tema de la economía es sumamente importante. Comentaba yo con un amigo en su momento cuando yo migré para acá, para Chile, yo le comentaba que yo me cansaba relativamente de mis trabajos, duraba 2, 3 meses y luego renunciaba y buscaba otro, por el tema, tú sabes que uno va empezando y todo esto, pero que era relativamente sencillo conseguir empleo. Se estaba generando más complicaciones, de verdad hay personas que pueden durar hasta 6, 7,
meses, un año, para conseguir un trabajo medianamente bueno. Entonces la situación económica y laboral se volvió muy fuerte. Y otra cosa esencial es que este gobierno no se ha escapado de la polémica pública, donde desde los primeros días del gobierno se designó a la doctora Isquia Siches como ministra del Interior, una persona que es médico de profesión, donde todo su desempeño político y profesional ha sido en el área de la medicina y en lo que es el Colegio de Médicos de Chile, eh, y que por tenerlas eh, la postularon, la designaron como ministra del Interior, y que prácticamente al día siguiente o a los 2 días fue a lo que le llaman la zona del Gualmapu, que es una zona en la Araucana, perdón, en la Araucanía, perdón, en la Araucanía chilena, donde hay grupos armados, como la CAM, donde se pensó que por hablar, digamos, como un dialecto de Gualmapu, esto es una ideología, o mejor dicho, una idea donde mapuches que están de este lado de la cordillera con los mapuches que están del lado de la cordillera argentina forman una gran franja y una gran nación, la nación mapuche, y que habían algunos vínculos ideológicos. Creyó que con eso bastaba, fue a visitar esta zona y fue repelida a, a balazos. Una situación bastante, wow, hasta inexplicable. Y poner un ministro de Estado en esa situación de riesgo fue algo sumamente llamativo. Entonces, han ocurrido una serie de errores, tanto políticos, errores no forzados, tanto políticos, comunicacionales, a lo largo de toda la trayectoria de estos 4 años de gobierno, y termina con un punto esencial que para mí particularmente es sumamente llamativo, que fue el caso del subsecretario Monsalve. Este señor subsecretario Monsalve, que es la tercera autoridad política más fuerte del Poder Ejecutivo en Chile, fue acusado de abuso sexual infligido hacia una colega, una trabajadora de su propio despacho. Tomando en cuenta que el perfil, tanto ideológico como político, de Boric ha sido, bueno, profeminista, obviamente una izquierda cultural, basado en los principios, bueno, de autodeterminación de los pueblos, el feminismo, sí, el tema LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta la política exterior, llamado la política exterior turquesa, enfocado esencialmente a estos principios que ya conversamos. Entonces, el caso Monsalve fue de tapadera, fue de ocultarlo. Recién al segundo día de hacerse la denuncia formalmente en la fiscalía, recién al segundo día es que se toman decisiones de su despido y posterior encarcelación. Rompiendo obviamente con el amiga, yo te creo, existe actualmente lo que llaman la ley Karim, que es una ley que establece principios para evitar, eh, digamos, estos abusos entre géneros, entre sexos. Si veo a mi colega de determinada manera, eso puede ser consecutivo a un abuso, algún tipo de violación. Esta ley Karim es sumamente difícil, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales, que buscan esencialmente la protección de la mujer ante los casos de violencia, pero que la ley establece una serie de obligaciones, tanto para los privados como para las entidades públicas, inclusive establece los protocolos mínimos que debe tener de manera obligatoria estas instituciones y organizaciones, pero que dentro de la Subsecretaría del Interior no existió jamás. Entonces, ha sido un caso sumamente difícil, sumamente complicado. Como te mencioné, punto de vista de la seguridad, de la economía y también de cómo manejar este tema político dentro del gobierno,
ha llevado a que José Antonio, dentro de las propuestas que ya había hecho 2 campañas electorales atrás, se, se impusieran en las elecciones. De hecho, algo muy curioso que durante esta campaña siempre los periodistas preguntan eh, sobre qué opina sobre temas muy valóricos como el aborto, el casamiento de personas del mismo sexo, etcétera. Y ya José Antonio decía como, si ustedes ya saben cómo pienso, ya son 2 campañas, esta es la tercera campaña, ya saben qué es lo que pienso, las prioridades aquí son otras. Importantísimo recuento de lo que ha pasado en Chile que nos explica más o menos el por qué resultó electo Kast. Previsiones del gobierno de Kast. Afortunadamente tiene aliados en el poder legislativo, que son esas fuerzas políticas que participaron con él en las elecciones, que medianamente comparten como que varios intereses a diferencia de la oposición, que para ese entonces sería el Partido Socialista. ¿Cómo ves tú el gobierno de Kast en los próximos años? Mira, la clave de José Antonio es obviamente diferenciarse con, más allá de la diferencia ideológica y política que pueden existir, es la diferenciación en términos de gestión. Eh, el año pasado ocurrió una serie de incendios sumamente eh, horribles en la zona de Valparaíso y recién este año también ocurrieron en la zona sur de Chile, por los lados de Concepción. El común denominador de estos 2 grandes eventos, que dentro de todo lo malo que puede ocurrir desde el punto de vista de las acciones naturales, te estoy diciendo que hay un meme que dice, de cada 10 temblores, 9 prefieren Chile. Dentro de este lapso de gobierno no ha ocurrido un gran evento catastrófico natural y estos incendios fueron sumamente terribles, sumamente espantosos, donde lamentablemente también fallecieron muchas personas. Entonces, ¿cuál es el gran reto? Y ahí es donde viene el tema de la confianza ciudadana, que es cómo se diferencia el tema de la gestión pública y la acción concreta del gobierno para resolver los problemas de la ciudadanía. La punta de lanza el programa de José Antonio Kast ha sido la seguridad, la economía y los temas migratorios. Entonces, la clave va a ser en cómo ellos, de una manera magistral, del punto de vista del manejo de la política y la aplicación de la política pública para beneficio de la ciudadanía, va a ser clave, va a ser clave. Y sabemos muy bien, del punto de vista político, que los primeros meses de un gobierno es donde, digamos, se puede llamar como la especie de luna de miel. Es cuando la cantidad de personas que lo apoyan por convicción y la otra gran cantidad de personas que lo apoyan por la coyuntura política están, digamos, hablando en criollo, resteados con la postura que tiene José Antonio. Pero tiene que hilar fino en ese sentido de atacar directamente y que se vea en los primeros meses cambios reales en esos 3 sentidos y obviamente una brecha que se le abre sumamente grande es acompañar a los ciudadanos víctimas de estos incendios, no solamente en Valparaíso el año pasado, sino los que acaban de ocurrir en el sur del país este año. Entonces, la resolución de las casas temporales, lo que es la reconstrucción de la vialidad, de los servicios públicos, etcétera, de una manera efectiva y eficiente, teniendo en cuenta, Jorge, porque esto sí es esencial, que durante los últimos 4 años que no hubo ningún evento catastrófico de altísimo nivel, se consumieron una gran cantidad de recursos públicos, no solamente los que están destinados en el presupuesto nacional. Estamos hablando que Chile maneja un presupuesto de más de 72 a 75.000 millones de dólares, no solamente acabarse con lo establecido en el presupuesto, sino también ingresos que vienen por vía del cobre, que vienen por vía de algunas inversiones internacionales, que esos ingresos se destina exclusivamente para situaciones de emergencia y que no fueron utilizadas en ninguna emergencia grande y que tampoco fueron utilizados en estos 2 eventos que te acabo de mencionar de los incendios. Entonces el reto es sumamente grande y complejo. Sabemos muy bien que la administración del Estado dentro de su burocracia es sumamente complicada, pero
La clave va a ser ese muñequeo, esa habilidad desde el punto de vista político y su traslado a la política pública efectiva para darle respuestas a la gente, sobre todo porque tienes también una izquierda que progresivamente se va a rearmar, por eso Gabriel Boric llama mucho a la unión, la unión, la unión, porque ahora se viene es la contra de lo que de lo que comúnmente pasa cuando hay cambios de signo político en Latinoamérica como el que estamos viendo ahora. Hablaste muy bien sobre el tema de Latinoamérica y cómo ese mapa político de la región ha cambiado siendo alguna, Carlos, ¿verdad? Hace unos meses el mapa político pintaba de un color diferente al que estamos hoy en día. ¿Tú crees que la elección de Kast responde a esa intención que tiene Estados Unidos, sobre todo Trump, de tener aliados en su región? ¿Crees que la elección de Argentina ayudó mucho a Kast? ¿O es totalmente intrínseco alguna responsabilidad propia de Kast de que haya llegado a ser electo en Chile como presidente? Mira, particularmente pienso que a diferencia quizás como ocurrió en las elecciones en Honduras, donde el presidente Trump mencionó de manera directa, lo cual obviamente implica una injerencia extranjera, en la designación de determinado líder para las elecciones de ese país, yo siento que al menos de manera directa no fue tan así. Bien, eh, tenemos que tener en cuenta que por lo menos la institucionalidad en Chile es una institucionalidad bastante fuerte. Hay también un sentimiento patriótico muy, muy arraigado. eh, y siento que el país, afortunadamente, no está en una orfandad de líderes, porque de verdad aquí se entiende, tanto de izquierda como de derecha o de centro, hay grandes personalidades muy importantes que, quitándose quizás de encima esa etiqueta dentro del espectro político, han contribuido notablemente en la salud del país. Entonces, a ver, evidentemente hay una situación internacional que hace, hay alguna especie de influencia dentro de la política interna, sí, sobre todo tomando en cuenta que justo al lado de nosotros tenemos Argentina y hemos visto de primera mano cómo el experimento libertario ha ido dentro de las dificultades y dentro de lo que es Argentina como país, como nación, dentro de sus cosas culturales, ¿no? Vemos que hay avances concretos e importantes a una situación que realmente era muy complicada desde el punto de vista político, económico, social e incluso cultural. Entonces, yo creo que sí ha habido una influencia externa, lo que está ocurriendo, inclusive mucha influencia por parte de Nayib Bukele como presidente de El Salvador en términos de la seguridad. Incluso el modelo de sistema de cárceles que también se quisiera importar para este país. Eh, Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta unas cosas muy importantes de Chile como país, su historia. Hasta hace algunos años, te estoy diciendo 10 años, Chile era considerado un país de tránsito de drogas. Y ahora, lo podemos ver incluso en cualquier estudio que puedas, incluso estudios nacionales, estudios oficiales, donde gran porcentaje de la población de niños están consumiendo drogas de muy temprano. Te estoy diciendo a partir de los 10, 11, 12 años. Entonces, Chile de un tiempo para acá dejó de ser un país de tránsito de estupefacientes para ser un país consumidor. Eso evidentemente tiene una serie de connotaciones negativas, no solamente desde el punto de vista de lo que es el ámbito de las seguridades delictuales, sino también de la educación, de la cultura, entre otros. Entonces, vemos esta situación de realpolitik donde a veces realmente incongruente muchas cosas, pero que dentro de la vivencia del ciudadano común, del chileno promedio, dice, wow, ya se dieron las oportunidades a unas personas que me garantizaban seguridad, economía, mejores situaciones económicas, mejores situaciones laborales, mejores situaciones incluso de salud, desde el punto de vista de la salud mental, etcétera, y que al final ha sido terrible, ha sido muy, muy... Mira, un caso esencial es el tema de que la generación de políticos que actualmente está gobernando viene de lo que le llamaron la generación pingüina y la generación de los centros de estudiantes de las universidades.
Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, etc. Estas personas vienen de una generación donde exigían al Estado mejores condiciones en la educación y desarrollaron una especie de mantra llamada educación gratuita, universal, libre, para todos. Educación gratuita, hasta se me olvidó el mantra, pero estas demandas se consolidaron durante el gobierno tanto de Piñera como el de Boric en los llamados SLEP, que son las organizaciones, servicios locales de educación pública para, digamos, darle una mejor burocracia y unos poderes, digamos, tanto económicos como políticos, a la educación en el país. Bien, el resultado ha sido que en promedio el 90% de el presupuesto que se le otorga a estos servicios locales de educación se van a pagar sueldo y salario. Y te estoy diciendo que hay un esquema, se han contratado muchísimos profesores, donde hay un esquema educativo donde por cada profesor contratado actualmente hoy en Chile, alcanza para dar clase a 12 personas. Pero cuando tú vas a un colegio público, a cualquier colegio público, tú ves que un profesor está dando clase a 40. Entonces, se están contratando profesores para hacer labores burocráticas, labores de oficina, etcétera, y que el verdadero fin de estos SLAC no están siendo a la educación pública. Entonces, se hizo este mantra sumamente poderoso, sumamente grande, sumamente rígido, sumamente ha sido la consigna de lucha desde el mundo estudiantil y que se personifica en la figura de Gabriel Boric y que actualmente está dando unos resultados sumamente lamentables, donde en los rankings de medición de la educación pública vemos que en el top 100 no hay ni un solo establecimiento público cuando hace 10 años habían por lo menos unos 20. Te estoy diciendo que ha habido una degradación del sistema educativo público altamente sustancioso. Y es común ver en lo que le llaman los centros educativos como más elementales, los más importantes, donde por lo menos una vez a la semana vemos que tiran bombas molotov, suspenden las clases, hay tomas. Cada día el sistema educativo se va poniendo cada día peor. Entonces, los resultados obviamente lo vemos en un señor que quiere poner orden, un señor que viene con una oferta económica, política y de seguridad bastante clara, pero que el gran reto será en que, como bien dice el dicho, una cosa es con guitarra y la otra es con mandolín. Es así. Hemos visto que en las últimas décadas de la política chilena ha habido como un ajedredismo político, ¿bien? Los socialistas, liderados por Bachelet en ese entonces, vuelve Piñera, retorna Bachelet, vuelve Piñera, Boric, me explico, o sea, ha habido como una especie de ajedrecismo político que también cambia las políticas públicas, pero sobre todo la arista que para mí me llama mucho la atención, que es la política exterior chilena, que cambiaría para mí drásticamente con la llegada de Kast al poder. Una diferencia con la que sería con Boric, que un poquito más amigable, para decirlo así, en ese entonces con Maduro, no muy simpatizante con el tema de lo que está haciendo Israel en Gaza. ¿Cuáles son tus previsiones o cuáles podrías decir tú que habría cambios en política exterior hoy en día en Chile con la llegada de Kast al poder? Sí, en efecto va a haber un cambio trascendental. Una de las grandes labores que tiene que iniciar José Antonio Kast es la de restablecer lazos esenciales con grandes países del mundo. Lo primordial dentro de Chile es las relaciones que tenemos con Argentina como el gran aliado, y aparte porque somos vecinos, y con Perú. Son alianzas que son sumamente importantes, pero ya en lo que es más dentro del continente y fuera de él, es el restablecimiento, más que restablecimiento político-comercial, es restablecimiento
desde todo punto de vista con naciones como Estados Unidos, con el mismo Israel, tomando en cuenta que Israel es esencial para la seguridad y defensa de Chile, en parte porque gran parte de el armamento, la tecnología de defensa que tiene este país viene de Israel. Entonces, cortar estos lazos, los desagravios que se han generado en contra de Israel por parte de la diplomacia chilena ha sido bastante terrible. Y hay una cosa esencial también, y tiene que ver con nosotros como venezolanos, que es la altísima migración que tenemos en este país, es recomponer y rehacer algunos enlaces diplomáticos con Bolivia, que no tenemos embajada, solo tenemos instancias consulares, tanto allá como acá, y todo lo que es Ecuador y Colombia, por el llamado pasillo, no recuerdo el nombre como tal, es corredor humanitario, perdón, el corredor humanitario que plantea José Antonio, porque la idea esencial es sacar a todos estos migrantes y que por medio de este corredor devolverlos mayormente a Venezuela, ¿no? En los últimos días ha habido algunos cambios en esta política, incluso se asomó la posibilidad de hacer una regularización importante. Eso evidentemente va a tener algunas repercusiones en caso de que sea así. Pero qué bueno, que son ideas sumamente importantes, que lo va a llevar un canciller cuyo perfil profesional no es tan técnico desde el punto de vista de la diplomacia, sino más del punto de vista empresarial. Bien, el canciller tiene un perfil más de negocios, y yo creo que por ahí va a partir la diplomacia chilena, va a buscar estos contactos, digamos, como transformadores para convertir la diplomacia en un mecanismo, un motor esencial para buscar inversiones, para buscar formas de salir adelante en cuanto al tema económico. Vimos que hiciste réplicas a las palabras de un Boric derrotado, llamando a la unión de sus filas tras el fracaso electoral que hubo, que no es ningún secreto para nadie, que sin duda alguna que fue un golpe duro para el oficialismo chileno y para el Partido Comunista, su liderazgo, sin duda alguna, habrá que reorganizarse en los próximos años. Ahora bien, ¿crees tú que es el fin del socialismo en Chile o todo lo contrario? ¿Crees que hay diferentes oposiciones en Chile con la presencia de varios liderazgos de derechas? Mira, esto es una pregunta sumamente interesante, y aquí nos vamos al comentario a la pregunta anterior que hacía sobre el tema yo lo llamo el péndulo. Un día estamos acá y un día estamos en la ola revolucionaria y otro día estamos en la ola, vamos a llamarla así, conservadora, ¿no? Pero responde a que Chile es un país con una dinámica social muy interesante y que en los últimos años ha sido muy dinámica, ha sido altamente dinámica. Mira, está a la izquierda en ninguna parte del mundo hay que declararla muerta, ¿no? Una de las cosas esenciales que tiene la izquierda desde su ADN ha sido la capacidad de resiliencia que tiene, y una capacidad brutal de esperar los tiempos necesarios para accionar, para actuar. Eso es algo esencial, y aquí en Chile hay reconocidísimos liderazgo de izquierda que wow, son realmente unas instituciones en sentido de vamos a hacer la verdadera resistencia, ¿no? Alejado quizás de a veces estos personajes que se dicen ser de izquierda, pero son más de izquierda de caviar, ¿no? Hay estos como revolucionarios autóctonos que están dispuestos, digamos, a aguantar, ¿no? Evidentemente hay una situación nuevamente coyuntural, la seguridad, la economía son esenciales, y capaz vuelve a ocurrir nuevamente efecto del péndulo, que ya cuando estas necesidades se terminen de solventar, nuevamente volvamos a la parada revolucionaria. Pero todo va a depender de dos cosas esenciales. La derrota de la izquierda en Chile fue de un nivel tan fuerte, porque no fue una derrota cualquiera con cualquier persona de derecha.
sino fue con la representación más directa de lo que fue el pinochetismo. Y eso es lo que más enerva, mejor dicho, a grandes personajes. Te estoy diciendo, Maya Fernández, la que fue ministra de Defensa, es nieta de Allende. Y que durante este gobierno, la hija de Allende, Isabel Allende, fue destituida por hacer tratos con el Estado. Eso está marcado en la Constitución como algo que no se debe hacer. Entonces, producto de lo que conversamos anteriormente, el tema de la gestión, de la administración del Estado, ha quedado este gobierno muy al debe y ha generado una serie de problemas tan agudos, tan difíciles, que eso ha marcado y ha hecho mucho daño para la izquierda en este país. Posterior a la derrota de Janet Jara, ha habido un quiebre sumamente fuerte en la izquierda. Convengamos al Partido Comunista como un partido de extrema izquierda, y luego tenemos Revolución Democrática, tenemos al Partido Socialista, etcétera, donde también hay fisuras y hay conflictos entre ellos, que producto de lo que ocurrió con Monsalve era miembro del Partido Socialista, algo en que trajeron ustedes, se generó este tipo de problema que nos dañó la campaña política de Jara. Mira, desarrollo de la gestión pública de este gobierno fue sumamente complicada, altamente conflictiva, y eso trae sus problemas. Ahora, como te mencionaba anteriormente, basta que José Antonio Kast tenga un par de errores para que vuelvan otra vez las manifestaciones, los temas contrarios, a pesar de que es muy probable que no ocurra ningún problema. Permíteme corregir esto último que acabo de decir. No voy a ser como un gurú o una bola de cristal que no existe. José Antonio inició un proceso de designación de futuros ministros y ya iniciaron con algunas manifestaciones. Entonces, da una alta probabilidad de que ante cualquier situación que se dé dentro del gobierno de José Antonio, va a haber manifestaciones políticas de gente muy extrema, de gente que está muy relacionada con el Partido Comunista, y que van a generar algún tipo de inestabilidad. Todo va a depender de como te digo, el muñequeo que vaya a tener, la política que vaya a desempeñar José Antonio Kast, la forma en que administre y gestione el Estado, y también la conciencia que vaya a tener la ciudadanía a la hora de tomar decisiones. Entonces eso va a ser muy importante. A la izquierda obviamente no hay que darla por muerta. Hay un retiro estratégico, están llamando a la unidad, van a tratar de limar las asperezas o van a esperar los primeros resultados de José Antonio para tener argumentos y unificarse para ir en contra de esto. Hay un contexto también geopolítico muy importante. Lo que ocurra con Milei durante este año y medio que le queda, y si logra ganar la reelección allá en Argentina, va a ocurrir algo muy importante, lo que pueda pasar en Venezuela, si es que efectivamente hay unas nuevas elecciones y por fin salimos de 27 años de chavismo. Se vienen las elecciones en Colombia, sabemos todo los antecedentes que ha ocurrido en Colombia. Eso va a ser sumamente importante, y los resultados de estas elecciones también van a influir de manera directa, quizás no en la gestión, pero sí en la influencia de José Antonio Kast. Importante, ya para terminar, hemos visto que recientemente Boric ha promocionado la candidatura de Bachelet como próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Uno los puede calificar como una especie de victoria temprana frente a la derrota que obtuvo internamente en Chile. ¿Cuál es tu lectura de esa elección o posible elección de Bachelet como próxima secretaria general de las Naciones Unidas?
Sí, mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención del anuncio de Boric es que, y sobre todo, no solamente del anuncio, sino también de las palabras de el ministro de Interior Álvaro Elizalde, eh, que mencionaban, palabras más, palabras menos, que la candidatura de Bachelet es una decisión de Estado y que todos los que vivimos acá debemos ponernos la camiseta y apoyar esta candidatura. Llama la atención porque, como te mencioné hace poco, la institucionalidad en Chile, considero, es una de las mejores. Si bien ha tenido sus problemas, yo creo que goza de buena salud y esas cosas hay que protegerlas, pero me llama la atención que mencionen eso cuando eh, dentro del gobierno no se llamaron a los partidos políticos para ofrecer los pros, los contras y las potencialidades que pueda tener la candidatura de Bachelet si es que gana la Secretaría General de la ONU, lo cual transforma esa decisión de Estado a una decisión de gobierno. No se convierte en una política de Estado, es una política de gobierno. Entonces es una imposición que hace eh, en los últimos días de poder que tiene la administración de Boric. Y no solamente con Bachelet, está ocurriendo con muchas personas en altos cargos de las instituciones públicas, donde se están abriendo concursos para, vamos a decirlo quizás no poco tan pulcro, pero atornillar personas afines en puntos estratégicos y de alta dirección pública que son afines a la tendencia de izquierda de este gobierno. Ahora, del punto de vista internacional conocemos que tanto México, Claudia Sheinbaum y entiendo que Colombia apoyan la postura de Michelle Bachelet. Independientemente de que logre tener el apoyo de toda Latinoamérica, sabemos muy bien que el poder de veto lo tiene el Consejo de Seguridad de la ONU y que obviamente es inviable, por lo menos para los ojos de los Estados Unidos, que logre Michelle Bachelet esa candidatura. La verdad es que es sumamente complicado. Inclusive entiendo la propuesta de Argentina, puede tener hasta el visto bueno o quizás una buena fe por parte de los ingleses para tener el apoyo tanto de Estados Unidos como de Inglaterra en este campo. Pero más allá de que Michelle Bachelet y este tema de la ONU tenga algún tipo de trascendencia o importancia, me llama mucho la atención es lo que Antonio Guterres informó hace algunos meses sobre el problema gravísimo del financiamiento que tiene la ONU al retirarse Estados Unidos de esta. En realidad me cuesta ahorita entender cómo será esa no participación de Estados Unidos, pero reconocer que uno de sus miembros es parte esencial del financiamiento de la ONU es sumamente complicado, sumamente difícil y que eso ponga en aprietos una organización tan importante como ella, me parece, wow, digamos que no está a la altura de los tiempos en que se está manejando. Y bueno, cada día también podemos observar el tema de la utilidad o no de la ONU para la resolución de conflictos importantes, que yo creo que eso fue fue el fin último de la creación de la ONU, ¿no? Tener un mundo cada vez más seguro, con menos problemas, pero que evidentemente se está volviendo una especie de jarrón chino. Entonces, mira, del punto de vista de la figura de Bachelet como baluarte, digamos, como la primera mujer en tomar ese puesto, en la primera chilena en tener ese puesto, y ya, yo creo que un flaco favor les hace a los países que están buscando algún tipo de desarrollo o algún tipo de libertad, como en el caso de Venezuela, a pesar de que ella siendo alta comisionada emitió informes sobre las violaciones de derechos humanos. Pero bueno, eso no bastó. Eso no bastó para los cambios que estaban ocurriendo en Venezuela. Entonces yo pienso que no es como la decisión más acertada promulgar la candidatura de Bachelet, por lo menos en lo que es la política interna.
no se conversaba con con los partidos políticos, no se conversó con la ciudadanía. Yo creo que hay un fallo de origen muy importante si es que el gobierno le pone la etiqueta de política de Estado. O sea, si vamos a ser serios, país serio, no le pongas política de Estado. Es una política de gobierno. Está en una imposición que hace el gobierno en un momento determinado. Sucintamente, ya para finalizar, Carlos, te pregunté sobre los liderazgos de derecha en Chile. La derecha en general está dividida, a pesar de que hay una especie de convenio, acuerdo de acompañar a Kast desde el Poder Legislativo. ¿Crees que va a haber ahora una oposición liderada por otros líderes de derecha? ¿Crees que lo van a acompañar totalmente hasta su final de su mandato? ¿Creen que va a emerger para las próximas elecciones? ¿Cuál es tu previsión? Bien, ahora desde un enfoque derechista. Mira, a ver. El Partido Nacional Libertario fue la tercera candidatura que logró más cantidad de votos en la pasada primera vuelta, quitando a Janet Jara, obviamente, que fue la que quedó de primera en ese momento. Apoyó la candidatura de José Antonio Kast y bueno, evidentemente salió electo. Ahora, gran parte de ese liderazgo no forma parte del gobierno actual. De hecho, Johannes Kaiser, el líder del Partido Nacional Libertario, por los vientos que sopla, va a ser como una especie de oposición a la derecha por, evidentemente, algunas diferencias, sobre todo desde el punto de vista valórico y de la batalla cultural, que, según palabras de Johannes Kaiser, José Antonio Kast abandonó hace mucho. O sea, José Antonio se está enfocando específicamente en lo que es la administración del gobierno y la parte sustancial de la ideología, esta batalla cultural, la dejó a un lado. Entonces, es bien interesante porque el liderazgo, los distintos liderazgos en la derecha tienen sus características bien interesantes. Son liderazgos agudos. Aquí hay un dicho que reza, el peor enemigo de la derecha es la misma derecha. Son unos primos que de verdad se tienen algún tipo de odiosidad bien encarnecida, pero que para efectos de esta elección hubo una especie de consenso de unión, ¿no? Eso sí, hay un objetivo bastante claro, donde todos, dentro de su ámbito de principios, van a remar hacia una misma dirección, porque también hay como una especie de hoja de ruta bien definida. La idea es emular lo que fue la antigua concertación, que fue desde el año 90 hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet, hacer algo parecido, pero en la derecha, que este sea una especie de concertación a la derecha para enfocar y encumbrar a Chile hacia una nación desarrollada, que tiene todas las potencialidades y capacidades, tanto técnicas como de talento humano, pero que evidentemente han habido políticas públicas, sobre todo de izquierda, que han relantecido, han echado atrás esta situación. Entonces, hay liderazgos muy interesantes. El de Johannes Kaiser es uno muy importante, algo similar a, puede ser un Milei, ¿no? De la forma en que encara las respuestas que le hacen con respecto a los temas valóricos. Y también hay un background, una gran cantidad de personas detrás, sobre todo desde el punto de vista de estos intelectuales, pero no a la izquierda, sino más a la derecha, que tienen planteamientos sumamente interesantes destinados al desarrollo de las naciones. Entonces es bien interesante porque no solamente la política partidista que comúnmente conocemos, sino también hay algo de filosofía política, de directriz política para alcanzar estos objetivos. Entonces va a haber muchas cosas interesantes. Evidentemente se reconoce al adversario que está enfrente a esa izquierda que sabemos a veces que no es tan democrática, ¿no? Pero digamos que va a haber también algunos dinamismos esenciales en la derecha y que va a ser muy interesante, va a ser muy rico porque
a veces pensamos que verdaderamente el apoyo o el éxito de las cosas se da cuando todos pensamos de una misma manera y no cuando todos pensamos de manera distinta, pero con base a los intereses y principios de cada quien podemos hacer una gran concertación y llevar al éxito las propuestas políticas que se den. Bueno, Carlos, para nosotros fue un placer tenerte aquí en Sala Situacional TV. Es un honor enormemente esta importantísima lectura y bosqueo de lo que está pasando en Chile. No me queda más sino comprometerte a una próxima entrevista, primero. Y segundo, extiéndele a nuestros televidentes y usuarios dónde te pueden encontrar, en cuáles redes sociales y demás. No, mira, las gracias a ti, Jorge, de verdad ha sido una entrevista bastante buena. De antemano te digo positivo para la próxima sesión, aunque me gustaría más de conversar, no sé si se podrá. Me gustaría también conocer un poquito de tu perspectiva para digamos, hacer esto como un conversatorio. Me parece como más dinámico. A veces siento que me pego mucho, me encadeno demasiado. Entonces no sé si sea lo más atractivo para tu audiencia. Sin embargo, como te digo, sí, me encantaría por una próxima vez. Y mis redes sociales, Twitter, @chaparro663, mi Carragón Berit, por supuesto, chaparro663, y en LinkedIn, Carlos Chaparro, me pueden conseguir ahí. Bueno, muchísimas gracias, claro que sí. En una próxima oportunidad hacemos una especie de debate. Y a ustedes, los seguidores de Sala Situacional TV, no me queda más sino despedirles, pero extendiéndoles la invitación a que sigan las redes sociales de Carlos y a las de nosotros, sobre todo las de nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, pero lo más importante, a que comenten este video. Hasta entonces.